Mi comentario del día 23 de junio del 2024 es para denunciar y exhibir al narcopresidente que ya no da una. Es un total fracaso en el gobierno de la República y era de esperarse porque llegó a la silla presidencial sin ningún mérito, simplemente por el apoyo del narcotráfico a quien le dedicó su política de abrazos y no balazos. Y además apoyaron a la corcholata para poltronarla en la silla presidencial, también sin ningún mérito, sin pena ni gloria, y simplemente porque es la beneficiada, palera o protegida del narcopresidente. Y digo que es un fracaso porque su política migratoria de servicio a los norteamericanos vuelve a colapsar, hace crisis. Recuerden que hace más de 3 meses la canciller Alicia Bárcena firmó un convenio con el dictador de Venezuela para de nuestros impuestos pagarle $110 a los migrantes venezolanos cada mes por 6 meses y además hacerlos beneficiarios de programas del bienestar, violando el artículo 134 de la Constitución Federal, pues dispuso de dinero no presupuestado y simplemente por el capricho y las ocurrencias del narcopresidente, pero además porque como policía de los norteamericanos tiene instrucciones de retener a los migrantes en México, el que fue nombrado como tercer país seguro y que además es indigno porque sirve a los intereses de los norteamericanos. Y he ahí el fracaso, porque ese convenio de nada sirvió. Tiraron el dinero de nuestros impuestos que tanto se necesita en este país, que ha endeudado el narcopresidente con más de 2 billones de pesos. Caso histórico en la historia de México. Y todo por hacer obras de relumbrón, elefantes blancos, que nada más satisfacen su ego narcisista, pero que no participan en el desarrollo nacional. Pero para estar en contexto, me permito recapitular el video en donde la canciller Alicia Bárcena, que para nada ha servido más que para seguirle el juego al narcopresidente, acuérdese que la utilizó como instrumento para hacer una denuncia al Tribunal de Justicia Internacional con motivo de que el gobierno de Ecuador retuvo a Jorge Glass, que era un delincuente, para que López no le diera asilo en México y además, junto con Rafael Correa, expresidente de ese lugar, hacer campañas subversivas en contra del gobierno de Ecuador. Y para eso sí, la señora canciller se puso como perra, como si estuviera en celo para causar perjuicio y daño al gobierno de Ecuador, a sabiendas que López es el que hizo ese montaje para poder darle asilo a un delincuente. Y para estar en contexto, exhibo el convenio que realizó la señora Bárcena con el tirano Maduro en Venezuela, así. Ayer Alicia Bárcena confirmó el acuerdo con Nicolás Maduro para que los venezolanos estacionados en México que acepten volver a su país reciban una bolsa de dinero cortesía del pago de impuestos de los mexicanos. Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente es muy importante, no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. El regalazo será por medio año y en dólares.
Bueno, esta señora canciller es una fracasada en eficiente y servir a los intereses del narcopresidente. Pues en primer lugar, la realidad es como la afirmé con anterioridad, de que el problema de los migrantes es porque López sirve a los norteamericanos para retener a los migrantes y no dejarlos pasar a los Estados Unidos. Ese es el problema fundamental, porque si realmente el narcopresidente estuviera libre de compromisos con los norteamericanos, pues no le costaba a este desgobierno dejar que pasaran los migrantes libremente, porque así lo señala el artículo 11 de la Constitución Federal, que establece que toda persona puede entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio sin necesidad de carta de seguridad, salvoconducto, pasaporte u otro documento semejante. Y además está obligado el gobierno de México a proporcionar asilo político a los refugiados, y es realmente una pena que demuestra que el narcotraficante hizo un montaje en Ecuador al darle asilo a un delincuente. Sin embargo, a los migrantes venezolanos de Belice, de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Bolivia, etcétera, no se les da ningún documento de refugiado o refugiado político, ni se les permite el libre tránsito hacia los Estados Unidos. Ese es el verdadero problema del narcotraficante, porque está comprometido con los gringos a no dejar pasar a los migrantes. Está violando el artículo 11 de la Constitución Federal, además el artículo 1 de la misma, que habla que toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas. Y en este caso está violando los derechos de los migrantes porque no los deja el tránsito libre hacia los Estados Unidos. Y además el contubernio que tuvo con Maduro de pagar a los migrantes venezolanos que se regresaban a Estados Unidos con $110 mensuales, que es nuestro dinero, y sin embargo fue un fracaso de este pendejo presidente y de la palera, la tal Bárcena, que ya está vieja para que no tenga criterio. Esta señora es una mediocre totalmente adyecta a servir al narcopresidente, y aún así ya fue premiada por la otra corcholata para darle otra chamba, y no es por méritos, es porque el narcopresidente le ordenó a la corcholata que le diera chamba en su gobierno por servir a los intereses del narcopresidente. Pues independientemente de este fracaso migratorio por el contubernio de López con los norteamericanos, ahora resulta que el pueblo de México, ya cansado de tantas raterías de parte de los migrantes, pues ya se está haciendo justicia por propia mano. Migrantes que llegaron de Chiapas, 300 o 600 aproximadamente, a la Ciudad de México, pues fueron ultrajados, fueron golpeados para sacarlos del país, porque el desgobierno de López no sirve para nada, porque es corrupto. Y para evidenciar el otro fracaso de López, de que creó ya un problema a los mexicanos con tanto ratero venezolano, que viene a crear problemas a los propios nacionales,
a ciencia y paciencia del narcopresidente y de la servil de Alicia Bárcena, me permito exhibir este nuevo video. Agarren la onda. Aquí en México nomás mi bandera ondea. Mexicanos hartos toman cartas en el asunto, sacan a migrantes por sus propias manos. En las últimas semanas, la creciente presencia de migrantes venezolanos en la Ciudad de México ha llevado a que los ciudadanos, hartos de la situación, tomen medidas drásticas. La tensión ha alcanzado su punto máximo, con vecinos de varias colonias cerrando importantes vialidades en protesta, exigiendo soluciones inmediatas a una crisis que consideran fuera de control. Vecinos de distintas colonias cerraron durante más de 3 horas la calzada Ermita-Iztapalapa en su cruce con Javier Rojo Gómez, una arteria vial crucial en la Ciudad de México. Los manifestantes exigieron la reubicación de un grupo de migrantes asentados en el barrio de San Pablo, alegando que se ha convertido en el foco de inseguridad e insalubridad más grande. Según los vecinos, la situación es insostenible y las autoridades no han ofrecido soluciones adecuadas. Ya estamos cansados de vivir con miedo y en condiciones insalubres. Queremos que se vayan, gritaba una manifestante en protesta. Los albergues locales están desbordados, obligando a muchos migrantes a vivir en campamentos improvisados en las calles. Esta situación ha polarizado a la comunidad. Algunos extienden una mano amiga, mientras que otros, hartos de la crisis, exigen medidas drásticas. Nos duele ver a nuestra ciudad convertida en un basurero. Necesitamos que el gobierno actúe ya, expresó otro manifestante. Tijuana no se queda atrás. La ciudad fronteriza ha sido escenario de intensas manifestaciones contra la caravana de migrantes de Centroamérica. Vecinos han salido a las calles con pancartas que dicen no a la invasión y respeta mi país, exigiendo que se retiren los migrantes de la ciudad. Incluso ha habido enfrentamientos con la policía y amenazas de que si el gobierno no actúa, lo harán grupos delictivos. Si el gobierno no hace nada, de esto se va a encargar la delincuencia, los cárteles, quien sea que se encargue, no nos importa. Bueno, López pues ya las dio. Es un verdadero fracaso y a 3 meses de que se vaya mucho a la chingada y que se está tardando el señor. Y todo ello se debe, vuelvo a repetir, a que López está maniatado de las manos y de las patas. Por un lado le sirve a los intereses de los norteamericanos. No permite el libre tránsito de los migrantes por el país para que libremente viajen por la República y ingresen a los Estados Unidos, o cuando menos se queden en sus fronteras a reserva de que los gringos les extiendan algún permiso o algún pasaporte, etcétera. De manera que al prestarse a retenerlos en este país para servir a los norteamericanos, pues ahora nos está creando un problema grave a los mexicanos, a los connacionales, porque está permitiendo que estas personas se dediquen a robar, a dejar basura por todos lados, a violentar a los mexicanos y, por otro lado, al servirle a los mismos norteamericanos, está tirando nuestro dinero de nuestros impuestos al implementar convenios con tiranos de Venezuela, en donde se comprometió a darles el gobierno $110 mensuales por 6 meses y además programas del bienestar. ¿Y a quién le pidió permiso este pendejo? Además es violatorio del artículo 134. Y por otro lado, pues el hecho de que no respete los derechos humanos de estos migrantes para dejarlos que libremente pasen hacia Estados Unidos, está dejando un problema social gravísimo, sobre todo a los de la Ciudad de México, Chiapas, por ejemplo, en donde hay el mayor número de migrantes, Tijuana también, porque ya el pueblo está cansado de que el gobierno no actúe. Y como lo dije, pues por un lado tiene el compromiso con los norteamericanos de no dejarlos pasar, y por otro lado tiene el compromiso con el tirano de Venezuela
además de Belice, de El Salvador, de darles programas del bienestar y millones de dólares. Entonces a los mexicanos nos está presionando para que se haga justicia de propia mano. Y lo más grave, está habiendo un enfrentamiento entre hermanos y se están violando los derechos humanos tanto de los migrantes como de los mexicanos. Y esto no tiene un nombre más que corrupción de parte del narcopresidente. Y esto que ya se va a la chingada, imagínense, ¿qué es lo que nos espera ahora con la corcholata, ahora que el 1 de octubre se afiance en la silla presidencial? Va a heredar los mismos problemas que López no puede controlar, y también va a heredar los compromisos con los norteamericanos de su misión para cuidarles sus fronteras, y con los tiranos de darles dinero y apoyarlos para que sigan sosteniendo sus regímenes autoritarios, y además recibiendo dinero de nuestros impuestos. Por eso el pueblo de México, cuando menos el pensante, la clase media que trabaja, y estamos hartos de sostener tantos agravios del narcopresidente. El único sostén de este sinvergüenza son los paleros que apoya, porque están fanatizados. Son unos pobres, miserables, pendejos, que no saben lo que les espera en caso de que el país sea ingobernable. Ya, de por sí ya está instituido un narcoestado, no hay Estado de Derecho. Entonces, la situación es bien sencilla. López lo que debe hacer para resolver el problema de los migrantes y resolver el problema de los connacionales, de no lidiar con esto, es de abrirles el paso libremente a los migrantes y que pasen hacia las fronteras de Estados Unidos. Ese es un problema de los gringos, no de los mexicanos. Pero López está comprometido con los gringos y pues es el problema. No es tanto que los migrantes sean un problema. López está creando el problema para que los migrantes se desborden, y los nacionales también, a no poder soportar la presencia de gente desesperada que huye de sus países gobernados por tiranos, y pues que tienen que realizar actividades ilícitas. Ese es el problema realmente que está sucediendo en el país, que López es un corrupto, es un verdadero farsante que finge ser lo que no es. Muchas gracias.